Buen día para todos. Seguimos en Parashat Beshalach, en el capítulo 14, versículo 15. El Eterno dijo a Moshe: ¿Por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que partan. Dice Rashi: ¿Por qué clamas a mí? Este versículo nos enseña que en ese momento Moshe estaba parado y rezando a Dios para que lo salvase. Entonces el Santo Bendito le dijo: Este es el momento para extender. Este no es el momento para extenderse en rezos, mientras Israel está en estado de aflicción. Lo que se necesita es actuar. El versículo no dice que Moshe le hubiera rezado a Dios. La razón de ello, según Rashi, es que Moshe tenía la intención de extenderse en su oración y Dios lo interrumpió para ordenarle a actuar. Dice aquí Maskile Avit. Según otra explicación, al decir que ¿por qué clamas a mí? Dios le quiso decir el asunto depende de mí, no de ti. Esto es similar a lo que se declara más adelante acerca de mis hijos y de la acción de mis manos me instruirás. ¿Entienden? Entonces, según como dice aquí, ¿para qué clamas a mí? Sobre mí recae la responsabilidad. Hablan los hijos de Israel y que partan, quería decirle, ellos no tienen que hacer nada más que viajar, pues el mar no se mantendrá como obstáculo frente a ellos. El mérito de sus ancestros y de ellos mismos, así como la fe que pusieron en mí cuando salieron de Mitzrayim, es suficiente para hacer que el mar se divida para ellos. Dios no le dijo a los hijos de Israel que viajen. No es que Dios le haya dado la orden a Moshe de que viajasen, como si fuera gracias a la palabra divina que podrían viajar. Quería decirle que aún así, aún sin que Dios se lo dijese, el mar no sería un obstáculo para su marcha. Aquí dice también el Midrash algo interesante, de que en ese momento había, había sobre el pueblo de Israel, había acusaciones del Yetzer Hara, sobre supuestamente que ellos todavía estaban en estado de idolatría, y esto también estado de idolatría de lo que dijimos anteriormente. Entonces, ¿cómo era posible que supuestamente se le iba a abrir de que Hashem los quería salvar? Y aparte de eso, después también con la, pa- la, el partir el mar de juncos, también igualito. Entonces el Eterno le dice a Moshe Rabenu y le explica que en el momento en que hay acusaciones para Israel o incluso para una persona, lo no es bueno hacer tefilá, extenderse en plegaria, porque la plegaria en ese caso no va a ayudar. Lo que ayuda ahorita es una acción. Al hacer la persona una acción y una acción ahora, ¿qué es lo que dice cuáles fueron las acusaciones? Supuestamente estos creen en la bodazara, en la idolatría. Ellos tienen que hacer una acción en contra de la acusación del que le están haciendo. Y la acción que ellos tenían que hacer, obviamente, era este, lo que le dijo Israel: de que marchen, de que partan. ¿Pero que partan para dónde? De que partan para el mar. Pero si en el mar no puede, no, ¿cómo hacer el mar? ¿Cómo uno va a viajar por el mar? Si según no, lo que va a morirse la persona. Si entra al mar. Ese es precisamente lo que tenían que hacer. de, de doblegar la acusación que estaba haciendo el acusador, llenarse de emuná en creer en Hashem y hacer cosas incluso que van en contra del intelecto de la persona, porque se dice que a donde se acaba el intelecto empieza la emuná. La persona siempre coloca algo por encima de la emuná y es el intelecto. No lo puedo hacer porque si yo entro al mar me va a morir. Pero ahora la persona cuando tiene emuná es cuando ya no le queda nada, cuando ya deja de pensar, cuando deja de utilizar el intelecto. Cuando se acaba el intelecto empieza la emuná. Entonces fue cuando ellos decidieron escuchar el mandato de Hashem y entrar al mar. Al entrar al mar, ellos están haciendo una acción muy grande, una acción de sacrificio, incluso de morir cumpliendo la palabra de Hashem. ¿Por qué? Porque tienen emuná 100% en Hashem. En este momento, al hacer una acción así, automáticamente este, este, ca- eh, acaban con las acusaciones del acusador. Y eso es precisamente lo que dice Hashem.
Le dice, ¿por qué clamas a mí? Habla a los hijos de Israel y que partan. Es lo que tienen que hacer ahora. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel entrarán por en medio del mar en lo seco. Dice Rashi. Vamos a ver. No hay nada de Rashi por aquí, entonces seguimos. Y yo he aquí que reforzaré el corazón de los Mitzrim para que entren tras de ellos y seré glorificado a través del faraón y de todo su ejército, sus carruajes y su caballería. Y los Mitzrim sabrán que yo soy el Eterno cuando yo me glorifique a través del faraón de sus carruajes y de su caballería. El ángel de Dios que marchaba delante del campamento de Israel se desplazó y marchó detrás de ellos. La columna de nube se desplazó delante de ellos y se situó detrás de ellos. Dice Rashid y marchó detrás de ellos para separar entre el campamento de Mitzri y el campamento de Mitzrayim, de Israel, así como para recibir la flecha y las piedras catapultadas que los Mitzrim arrojaban contra ellos. En todos los lugares de la escritura, el ángel enviado en misiones de salvamento es llamado ángel del Eterno, nombre que alude al atributo divino de misericordia, pero aquí se le llama ángel de Dios, puesto que el nombre Dios siempre representa el atributo divino de juicio. Esto enseña que en este momento Israel había sido puesto sobre la balanza de juicio para ver si serían salvados o si parecían junto con los Mitzrim. El ángel no tenía como propósito atacar a los Mitzrim, sino proteger y separar a Israel de ellos. Por consiguiente, su misión era esencialmente de misericordia para Israel, y no de justicia, por lo que es extraño que la Torá lo designe con un nombre que implica juicio, y Rashi explica la razón de ello. Y eso fue justamente lo que dijimos anteriormente, de por qué precisamente no se le quería salvar, por qué se le colocó en la balanza de juicio a Israel, por lo que dijimos anteriormente. ¿Sí? Dice aquí, la columna de nube se desplazó cuando oscureció y la columna de nube hubo transferido al campamento de Israel a la columna de fuego. La nube no se fue completamente como le era usual hacerlo de noche, sino que se desplazó y fue a colocarse detrás de los israelitas con el propósito de oscurecer a los mitzrim. Y dice aquí, se colocó entre el campamento de Mitzrayim y el campamento de Israel y hubo noche y oscuridad, mientras que alumbraba la noche y no se acercó el uno al otro en toda la noche. Dice aquí, se colocó entre el campamento de Mitzrayim. Esta maniobra es comparable a la de un individuo que viajaba por el camino teniendo a su hijo enfrente de él. Cuando vinieron asaltantes para capturar al hijo, el padre lo tomó delante suyo y lo colocó detrás. Cuando vino un lobo por detrás, el padre lo puso de frente suyo. Cuando vinieron asaltantes por detrás y los lobos por detrás, el padre lo tomó en su brazo y peleó contra ellos. En un sentido metafórico, del mismo modo actuó Dios con Israel, y por ello está escrito al respecto, y yo conduje a Efraín, él los tomó en sus brazos. Y hubo nube y oscuridad para Mitzrayim. Este versículo habla de dos fenómenos opuestos de acción simultáneamente, la oscuridad y la luz que alumbraban la noche. Por consiguiente, si la iluminación era para Israel, por lógica la oscuridad era para Mitzrayim. Mientras que alumbraba, dice Rashi, es decir, la columna de fuego alumbró la noche para Israel. Fue delante de ellos como le era usual ir durante toda la noche, mientras que la oscuridad y las tinieblas estaban del lado de Mitzrayim. Rashi nos informa aquí que la iluminación a Israel no fue consecuencia de que el ángel y la columna de nube se colocasen en la parte posterior del campamento de Israel, tal como podría entenderse literalmente del versículo, sino que constituyó una acción independiente causada por el hecho de que la columna de fuego se colocó delante de él como solía hacerlo. Y no se acercó uno al otro. Esta frase quiere decir de que un campamento no se acercó al otro. Moshe extendió su mano sobre el mar, y el Eterno hizo que el mar se desplazara con un fuerte viento del este durante toda la noche, y convirtió al mar en tierra seca, y las aguas se partieron. Con fuerte fuego, dice, con un fuerte viento del este, dice Rashi, es decir, con el viento del este, que es el más fuerte de todos los vientos.
Este es el mismo viento que el santo bendito es utiliza para castigar a los malvados. Como se declara en los siguientes versículos, con el viento del este lo dispersaré. Vendrá un viento del este, el viento del Eterno, el viento del este, te quebrantó con el corazón de los mares. Se expresó con su viento duro en el día del viento del este. Y las aguas se partieron. Esto indica que todas las demás aguas del mundo también se partieron en ese momento. ¿Quién tiene aludido a ello precisamente? Se refiere a todas las aguas demás del mundo. Luego se hace la interpretación respecto a la frase de las aguas se volvieron, lo cual alude a que cuando las aguas del mar regresaron, también regresaron todas las demás aguas del mundo. Quiere decir, todo lo que viene aquí hablando sobre el viento y sobre que todas las aguas del mundo se partieron y todo lo demás es simplemente porque la Kadosh Baruj Hu incluso que hace un milagro, pero Kadosh Baruj Hu trata de que el milagro también sea que el libre albedrío a la persona y la persona pueda decir, porque si no, entonces se dice también que Akadosh Baruj Hu hizo eso para que todo el mundo se diera cuenta que había sucedido. Y a ver si en ese momento vieran, fíjate, todas las aguas se partieron, porque pero entonces las personas hubieran podido utilizarlo de un milagro o verlo en forma, no, eso es un fenómeno natural que se dio en todas partes, en todas las partes del agua, no solamente para partir el agua a Israel, sino fíjate, incluso nosotros que teníamos agua en un vaso también también se partió en dos. ¿Quién dijo que eso lo hizo el creador? Entonces siempre todo lo que hace la persona o los ministros hubiera podido, no, eso es el viento, fíjate, el viento fue que hizo esto, un viento fuerte y todo lo demás. Siempre el creador que hace algo, siempre lo hace no en forma total de que se vea el milagro, sino que también incluso le quede la libre albedrío a la persona para que él sea el que a la final decida si él quiere decidir que fue la naturaleza supuestamente o algo que pasó por pasar o que fue el creador que lo hizo. Eso queda a manos de la persona. Los hijos de Israel entraron al mar en lo seco y las aguas fueron para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Dice aquí, ¿quién? Fíjate, interesante porque anteriormente, fíjate, aquí dice que los hijos de Israel entraron al mar en lo seco. O sea que primero entraron al mar en lo seco y anteriormente nosotros dijimos, ¿sí? Vamos a ver lo que dijimos anteriormente. Sí, en el versículo 17, 16, dice ahí al último, y los hijos de Israel entrarán en el medio del mar en lo seco. La verdad que no es de ahí, sino del versículo 29 y 22. En el 22 dice, los hijos de Israel entraron al mar en lo seco, y las aguas fueron para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Pero en el 28 dice, en el 29 dice, pero los hijos de Israel marcharon en lo seco en medio del mar, y las aguas eran para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Fíjate lo que aquí dice que marcharon en lo seco en el medio del mar, y allá dice que en el medio del mar en lo seco. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahí dice el Gaón Vilna que habían dos tipos de kubutzot, dos tipos de grupos en Israel. Hubo un grupo que se lanzó al agua junto con Nachshon ben Aminadab, se lanzó al agua, todo el mundo se lanzó. No vamos a morir, no me llané, tengo fe en Hashem. Hubo otro grupo que dijeron, no, vamos a esperar a ver qué les pasa a ellos y después de eso veremos qué hacemos. Si nos lanzamos al agua o no lanzamos al agua. Por eso, el primer grupo que ellos se lanzaron al agua teniendo fe en Hashem, ahí dice de que los hijos de Israel entraron al mar en lo seco y las aguas fueron para ellos una muralla. ¿Qué? O sea que ya cuando entraba al mar estaba seco. Y aquí en la 29 dice que, pero los hijos de Israel marcharon en lo seco en medio del mar, quiere decir que ya estaba seco. Ellos entraron al mar y después se secó. Y ya como estaba seco, estos entraron ya en lo seco en el medio del mar. Por eso dice que las aguas eran para ellos una muralla a la derecha y a la izquierda. En hebreo está escrito Jomá. Jomá es muralla, pero fíjate que en el versículo 23 dice Jomá, 22 dice Jomá con la Vaf, y en la 29 dice Jomá sin la Baf. Cuando está sin la Baf, se podría leer también como Gemá. Gemá viene siendo este,
coraje, enfurecerse, ¿sí? Como que las aguas se enfurecieron con ellos. ¿Por qué? Por no tener emuná, por estar diciendo nosotros vamos a esperar que esto entre y nosotros entramos. Lo que le pase a ellos vamos a ver, si no, entonces no entramos. Entonces por eso dice, en vez de decir Joma, dice Gemá. Que Gemá representa, quiere decir juicios también. De por qué no entraron. Hubieran entrado, no quisieron entrar. Entonces ahí dice Joma. Pero con todo y eso, también se le acredita de que las sagas fueron murallas para ellos, para la derecha y la izquierda. Ahí dice el Benishai también de que la Torah se llama agua. ¿Ok? Y si la persona quiere que la Torah, o sea, como está escrito en el Tratado de Sotá, que en el 21, que dice que la Torah sea una muralla para la persona, sea una muralla para que no caiga sobre él este, tribulaciones, ¿ok? Como está escrito en el Tratado de Brajot de la página 5, ahí dice que la persona que estudie Torah, esa persona, las tribulaciones van a estar, se alejan de él. Pero ¿cómo? Cuando la persona estudia la Torah y la estudia obviamente el Shem Shamaim. Entonces cuando estudia esa Torah, el Shem Shamaim, que se llama aguas, las aguas se vuelven para él una muralla para él tanto para la derecha como para la izquierda, tanto, tanto para la parte del Rajamín como la parte de los juicios. No le cae en juicio, no le cae en esto, todo es para él. Tanto recaen sobre él Rajamín como los juicios no caen sobre él. Déjame ver a Benishai. ¿Okay? Y dice, los mitzrim los persiguieron y entraron tras de ellos todo caballo del faraón, sus carruajes y su caballería en medio del mar. Todo caballo del faraón, pero acaso únicamente era solo un caballo. Y dice Rashi, obviamente no. El sujeto de la frase singular nos informa que todos los caballos del faraón apenas eran considerados en los ojos del omnipresente como un solo caballo. Nada. ¿Por qué en verdad entraron? Dice en el Midrash de que el faraón, obviamente ellos no habían dicho que iban a entrar, obviamente vieron el peligro de repente de entrar, simplemente que dice que los caballos vieron como dos tipos de susot. Susot quiere decir el caballo femenino, que supuestamente se fueron, pero fue como una visión que a Kadosh Baruj Hu les colocó, que los caballos del faraón lo vieran. Y a los que lo vieron, ellos partieron solos, sin que el faraón le dijera que entraran al agua. Entonces los demás cuando vieron que el faraón se fue, ¿sí? Entonces todos se fueron detrás del faraón y así fue que entraron al agua. Hasta tanto. Y dice aquí, a la vigilia de la mañana sucedió que el Eterno observó hacia el campamento de los Mitzrim con columna de fuego y de nube y aturdió el campamento de los Mitzrim, quitó las ruedas de sus carruajes y lo hizo avanzar con pesadez. Los Mitzrim dijeron, huyamos de Israel, pues el Eterno pelea por ellos contra Mitzrayim. Que vigilia de la mañana dice las tres partes en la que la noche se divide como son llamadas vigilias. La que están, la que está justo antes de la mañana se llama vigilia de la mañana. Y yo digo que debido a que la noche se divide en vigilias de cantos entonados por los ángeles ministrales, un grupo tras otro en tres divisiones, por esa razón, cada una de las tres partes de la noche se llama literalmente guardia. Y así también, el traductor de Onkelos también lo dice guardia o vigilia. Observó, dice miró. Aquí quiere decir que Dios se volvió hacia ellos con el propósito de destruirlos. Debe mirar fijamente, dice aquí. Con columna de fuego y de nube, una columna de nube descendía hacia que el fondo del mar se volviese como lodo, mientras que una columna de fuego hacía hervir ese mismo lodo, lo que provocaba que las pezuñas de los caballos se desprendieran. Hasta tanto. Con las columnas, dice aquí, aturdió, este término significa confusión, extorsión. Dios los mareó y les quitó su lucidez. Rabbi Eliezer dice aquí, el hijo de Rabbi Yossi, que el día hemos aprendido de que en todo lugar de la escritura donde aparezca la expresión mehuma, específicamente se refiere a un estruendo de ruido. El siguiente versículo constituye el paradigma del significado de este término para todos los demás casos. El Eterno atronó con gran ruido sobre los filistim y los aturdió. Me parece bastante lo que precisamente están hablando, que la táctica que utilizó Estados Unidos para entrar a Venezuela también lo mismo, que habla, que dice que los aturdió.
utilizando este método de aturdirlos y así ellos no pueden saber qué está sucediendo ni nada, pierden el sentido de todo y no saben qué hacer. Quitó las ruedas de su carruaje, dice Rashi, a causa de la intensidad del fuego, las ruedas se quemaron, por lo que los carruajes se arrastraban y los que estaban sentados en ella eran sacudidos dislocándose sus miembros. Lo hizo avanzar con pesadez, dice Rashi, es decir, de un modo pesado que era duro para ellos. Dios actuó así hacia ellos con la misma medida que la que ellos habían medido, como se declara con respecto al faraón, e hizo pesado su corazón y él y sus siervos. Así también en este caso Dios lo hizo avanzar con pesadez. Hace la guerra por ellos contra Mitzrayim, es decir, contra los Mitzrayim que estaban junto al mar. Según otra explicación, significa que en la tierra de Mitzrayim, pues así como los Mitzrayim junto al mar eran castigados, así también lo eran los que quedaron en Mitzrayim. Interesante. Y dice aquí, el Eterno dijo a Moshe, extiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán sobre los Mitzrim, sobre sus carruajes y sobre su caballería. Y Moshe extendió su mano sobre el mar y hacia la mañana el mar volvió a su poder, y los Mitzrim huían a su encuentro y el Eterno agitó los Mitzrim en medio del mar. Las aguas se volvieron y cubrieron los carruajes, la caballería y a todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. De ellos no quedó ni uno. Pero los hijos de Israel marcharon en lo seco en medio del mar, y las aguas eran para ellos muralla a su derecha, a su izquierda. Dice aquí que dice, las aguas se volvieron puesto que están y estas, y ergidas como un muro, volverán a su posición original y cubrirán a los Mitzrim. Hacia la mañana, es decir, hacia el momento en que la mañana se voltea para venir, a su poder, a su fuerza inicial. Huían a su encuentro, pues estaban aturdidos y enloquecidos, y por ello corrían hacia el encuentro de las aguas. O sea, que de lo que estaban aturdidos y no sabían nada, perdían el sentido, perdían todo, y en vez de ellos buscar la forma de salir y de irse de allí, al revés, se iban hacia el agua. El Eterno agitó, como un hombre que agita mucho una cacerola y trastoca su contenido, poniendo lo que está abajo arriba y arriba lo que está abajo. De igual modo los Mitzrim ascendían y bajaban, quebrantándose en el mar por efecto de la agitación. Y el Santo bendito proporcionó vitalidad para que pudieran recibir estos tormentos. Es lo que dice precisamente el Midrash, porque eso fue lo que ellos hicieron. Ellos al principio quisieron subir a Israel diciendo, venga, trabaje, nosotros le pagamos y todo lo demás. Después lo bajaron, después diciéndole de nuevo, no pagándoles y haciéndole todo lo que le hacían, después lo subieron, después lo bajaron. Lo mismo hacía y el Eterno le hizo lo mismo. Agitó, dice, este verbo, como dice el Targum, palabra que significa agitación en la lengua aramea. Y cubrieron los carruajes a todo el ejército del faraón. Así es el modo usual de expresión de los versículos bíblicos. Bien, ahora todos los utensilios y ya, Rashi trae aquí que así es que se dice. Esto, para terminar, dice, en ese día Eterno salvó a Israel de manos de los Mitzrim, e Israel vio a los Mitzrim muertos a la orilla del mar. Israel vio la grandiosa mano que el Eterno había batido sobre los Mitzrim, y el pueblo temió al Eterno y creyeron en el Eterno y en su siervo Moshe. Dice, Israel vio a los Mitzrim muertos, pues el mar se lo había arrojado sobre la ribera para que los israelitas no pudieran decir, así como nosotros subimos del mar por este lado, así ellos suben por el otro lado, lejos de nosotros, y luego nos perseguirán de nuevo. Y aparte de eso, de que está escrito allí, que dice, Vairá Israel et Mitzrayim, no está escrito que vio a los Mitzrim, no está escrito egipcios, está escrito egipcio, está escrito Egipto, y Egipto está que vieron al ministro de Egipto que había muerto, al ver a lo que el ministro, que es el ángel de ellos, murió acá, así todo el pueblo muere automáticamente. Y dice aquí, Israel vio la grandiosa mano que el Eterno había abatido sobre los Mitzrim. Hay otros que dicen que la grandiosa mano, esa grandiosa mano, que es la grandiosa mano de Batia, que gracias a esa mano que se alargó, como vimos anteriormente en Parashat Shemot, ella
logró salvar a Moshe Rabbeinu y gracias a eso ellos pudieron salir de Mitzrayim. Porque dicen los comentaristas que la persona cuando ve que sucede algo tiene que ver que le sucede algo, un milagro o algo por el estilo, uno se salva, él tiene que ver automáticamente también lo que le ha pasado re- eh, retrotoriamente, ¿sí? Lo que ha pasado anteriormente, para saber de dónde todo empezó y así agradecer por todo. Dice la grandiosa mano, dice Rashi, es decir, la grandiosa fuerza que desplegó la mano del santo bendito es. La expresión mano puede tener muchas connotaciones, pero todas se derivan del sentido literal de mano. El que quiere explicar un versículo en particular deberá adaptar su significado acorde con el contexto. Con esto hemos terminado el capítulo 14, empezar el capítulo 13, que es el cantar de los mares, Besrat Hashem. Que tengamos buen día.